¿Sabías que en Lima una persona tiene el doble de probabilidad de acceder a servicios básicos que una persona de la región rural? Y si te dijera que esto no es injusto, sino también una mala estrategia para el crecimiento del país, hoy vamos a hablar de algo que, aunque suene técnico, te va a cambiar tu día a día: la descentralización. Diversos países muestran una mayor tasa de crecimiento en ciudades grandes como sus capitales que en ciudades pequeñas. Y esto es lo que nos muestran los hechos utilizados. Ahora, esto ha desencadenado a una ola de investigaciones sobre cuál es la posible solución a este tema. Y muchos han propuesto a la descentralización como la solución a este problema. ¿Pero qué es descentralización? Según el Banco Mundial, se basa en la transferencia de poder y autoridad de las principales funciones del gobierno central a gobiernos subnacionales, como podrían ser los gobiernos locales y regionales. Y existen tres tipos de descentralización: la administrativa, política y fiscal. En este caso nos vamos a centrar en la descentralización fiscal. Pero, ¿esto realmente impulsa el crecimiento? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales opera la descentralización fiscal? Y por último, pero no menos importante, ¿existe alguna condición para que el efecto sea positivo o negativo al crecimiento económico? Esas son las preguntas que vamos a tratar de responder durante el video. Para entender mejor el caso, les planteamos el caso peruano. El Perú, como lo conocemos, es un país muy diverso y heterogéneo, hablando de temas culturales y geográficos, por lo que si partimos de una repartición igual del gasto para cada departamento, habrán algunos que les tocarán más de lo que necesitan y algunos menos. Esto debido a los diferentes contextos que atraviesa cada uno. Entonces aquí es donde entra a jugar la descentralización fiscal. Para lograr una equitativa distribución del gasto, ¿quién mejor que los mismos gobiernos locales que cuentan con la cercanía y el contexto necesario para transmitir las necesidades de los ciudadanos locales? Ahora nos ayudaremos de un modelo de crecimiento para explicar cómo el gasto descentralizado tiene un rol importante en el crecimiento económico y la producción. En primer lugar, sabemos que el Estado se financia a través de un impuesto al producto, pero suponemos que ese no lo desperdicia, sino que lo devuelve a la economía a través de un gasto público productivo, como por ejemplo haciendo colegios, carreteras u hospitales. Este gasto, de ser bien utilizado, tiene un efecto positivo en la producción, generando una externalidad positiva que incrementa la productividad de la economía a través de mejoras en la educación, la infraestructura y la salud. Ahora, no solamente es importante la cantidad del gasto y una tasa impositiva óptima, sino también cómo se distribuye, por lo que el gasto del gobierno local y la de los gobiernos centrales deben ser asignados de manera eficiente para maximizar su efecto. Ahora, uno de los mayores obstáculos que genera que la descentralización no ayude al crecimiento económico es el mal uso de fondos públicos o del presupuesto fiscal. Esto se puede dar por muchas razones: por mala gestión, por falta de capacidad de buen personal o incluso, lo que es peor aún, por la corrupción. Pero ¿cómo está el Perú en términos de la descentralización? Bueno, según el artículo 19 de la Ley de Descentralización, el Estado peruano separa su presupuesto en tres grandes bloques: nacional, regional y local. Y cada uno tiene la responsabilidad y la autoridad para poder disponer de su presupuesto asignado. Pero hablemos de datos. En el 2020, el presupuesto asignado a instancias descentralizadas representó el 29% del total, mientras que en el 2025 representó el 36% del presupuesto total. Esto significa un aumento de 7 puntos porcentuales en el presupuesto asignado a instancias descentralizadas. Y si bien el Perú inició su proceso de descentralización hace más de 20 años atrás, en la práctica aún seguimos bastante centralizados. La realidad es que las otras regiones del país no logran gastar ni siquiera el 70% del presupuesto anual que se les gestiona a cada una de ellas, mientras que Lima sí logra aprovechar un poco más este porcentaje. Sin embargo, el problema no es solo el dinero del presupuesto fiscal. Según el MEF, varios gobiernos regionales y gobiernos locales tienen bastantes problemas para una ejecución adecuada del presupuesto fiscal que se les asigna anualmente. Por ejemplo, en el caso de construcción de hospitales, carreteras y otro tipo de arquitecturas que se hacen anualmente, muchas de estas, si bien llegan a ser ejecutadas y se pueden usar, no son adecuadamente gestionadas para su buen uso y su buena rentabilidad en el tiempo. Por ejemplo, muchos hospitales que se construyen no llegan a tener buen equipamiento, buena gestión, buena atención, con lo cual eventualmente son abandonados, al igual que en muchas carreteras. ¿Pero acaso no hay un buen ejemplo del Perú? Claro, también tenemos ejemplos positivos en nuestro país. Por ejemplo, regiones como Moquegua, Tumbes y Cusco destacan por tener mejores ejecuciones en su presupuesto fiscal anual durante los últimos años. Todas estas con un uso promedio arriba del 75% de ejecución de su presupuesto fiscal gestionado. Sin embargo, esto no siempre fue así. Esto ha sido durante los últimos años que han implementado un mejor equipo técnico sólido los cuales gestionan el uso del presupuesto fiscal, lo que indica que mientras mejor capital humano tengamos que puedan gestionar estos recursos, mejores resultados obtendremos.
Pero entonces, ¿cuál es el reto al que nos enfrentamos? El gran reto que nos enfrentamos es al cerrar la brecha de la deficiencia que existe entre las regiones, lo que implica que hoy la descentralización es más un deseo que una realidad. Bueno, como ya hemos demostrado anteriormente, la descentralización fiscal puede traer mayor crecimiento económico tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros podemos llevar esto a la práctica? Aquí te traemos 5 propuestas que la fomentarán y que de paso también trabajarán en aspectos como la eficiencia de nuestros gobiernos locales y el desarrollo sostenible en nuestras regiones. Bueno, en primer lugar, mejorar la autonomía tributaria de los gobiernos locales. Lo que básicamente esto hará que estos puedan generar sus propios ingresos y por lo tanto podrán gestionarlos para poder priorizar proyectos locales productivos, ya sea en tecnología, educación, salud, entre otros. Además, esto logrará de que mediante quizás impuestos o tasas específicas para dichas regiones, estos puedan depender menos de las transferencias del MEF y por lo tanto se premiará la responsabilidad fiscal, habrá menos clientelismo político y se mejorará el desarrollo de nuestras regiones. Sin embargo, esta propuesta también traerá ciertos costos. Primero, que habrá cierta resistencia política, ya que hay ciertos actores que se opondrán a que el gobierno central pierda cierto poder fiscal sobre los municipios y las regiones. Además, también tenemos que recordar que hay ciertas regiones que tienen menos capacidad técnica, menos capacidad de recaudación y económica para poder generar sus propios beneficios fiscales. Por este motivo es que el gobierno tiene que entrar para dar ciertos programas para reducir estas brechas de desigualdad y de paso ciertos sistemas para evitar que haya abusos y corrupción a nivel local. En segundo lugar, reformar el sistema de transferencias que realiza el MEF hacia los gobiernos locales para que de esta manera esos sean más vinculados a resultados específicos en diversos indicadores, por ejemplo de calidad educativa o de salud. De esta manera los gobiernos locales optimizarán su gasto para así obtener mayores recursos de parte del MEF. Lo que logrará esto es que se evite despilfarrar dinero, por ejemplo, del canon en proyectos que quizás no tienen mucha planificación y en cambio se los sustituya por proyectos que de verdad ayuden a la población. Bueno, además recordemos que bajo el sistema actual existen algunos municipios de que no están recibiendo muchos recursos. Sin embargo, bajo este sistema, si es que son lo suficientemente eficientes, estos podrán lograr una mayor recaudación de recursos y por lo tanto un mayor gasto fiscal que de verdad ayude a la población y esto reduce las desigualdades. En segundo lugar, reformar el sistema de transferencias que realiza el MEF para que de esta manera estas estén vinculadas a resultados específicos en diversos indicadores, como por ejemplo de calidad educativa o de salud. De esta manera los gobiernos locales tendrán que optimizar su gasto para que de esta manera puedan acceder a una mayor cantidad de fondos. Sin embargo, esto tiene muchos costos que tienen que acarrear el Estado en este caso. El primero es que necesitamos sistemas de monitoreo robustos que permitan que se pueda monitorear y chequear el buen uso del presupuesto que se está entregando a las regiones. Además de también un sistema de monitoreo y de capacitación periódica para las autoridades que están gestionando este presupuesto para poder lograr un crecimiento de la región. Además, también tenemos otro costo que estaría vinculado a que muchas regiones que no tienen mucho acceso económico puedan llegar a depender de estas transferencias que otorga el Estado. Una de las ideas más potentes para poder lograr la descentralización sería utilizar la tecnología a nuestro favor. ¿Te imaginas tener en tu celular el control de los gastos que hace tu municipalidad? Eso sería posible gracias a la Auditoría Social Digital, que nos trae muchos beneficios como ciudadanos, como por ejemplo un mejor uso de los recursos, pero también nos trae muchos costos, como que tendríamos que utilizar más recursos para capacitar a las municipalidades para que puedan optimizar mejor los gastos y poder hacer mejores obras que beneficien a toda la comunidad. Entonces, la descentralización es la clave para el crecimiento del país y no solo de las grandes ciudades. Puede ser, pero todo depende de cómo se manejan los recursos y de que estos lleguen a las regiones que más los necesitan. Lo importante es que el crecimiento económico no se concentre solo en pocas ciudades y que los recursos se puedan distribuir en la mayor cantidad de regiones.